Bueno, buenas noches, hermanos, a los que están aquí y a los que están en Zoom, pues les damos las buenas noches, hermanos. Gracias que el Señor nos permite estar nuevamente aquí en su, por así decirlo, en su casa, donde nos permite Él tener este tiempo juntos de compañerismo y sobre todo de estudio. Acuérdense que este tiempo siempre lo usamos para hacer un estudio un poquito más doctrinal, teológico, y es muy bueno que nosotros podamos hacer eso por lo menos una vez a la semana en los estudios bíblicos del viernes. Muy bien, como usted sabe, hermanos, hemos estado yendo por esta primera y segunda carta a los tesalonicenses, aunque estamos en la primera, por supuesto. Este estudio sobre la segunda venida de Cristo. Dijimos que el propósito principal de este estudio es hacer un estudio doctrinal y práctico de estas dos cartas que el apóstol Pablo escribió, porque uno de los temas primordiales, nos dimos cuenta, es pues esto de la segunda venida de Cristo. Aunque dijimos que el apóstol Pablo no da todos los detalles concernientes a la segunda venida, porque su intención principal no es tanto enfocarse en los detalles, más como aclarar algunas inquietudes y por supuesto darnos alguna información específicamente sobre la segunda venida de Cristo, pero antes de la tribulación, o sea, el rapto, tal como lo estamos viendo en la última sección que estuvimos estudiando. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias allí en primera a los tesalonicenses. Comenzamos ya esta sección del capítulo 4. En el capítulo 4 el apóstol Pablo ya toca ya de una manera mucho más detallada esto del asunto de la segunda venida de Cristo. Vamos a leer como un recordatorio el versículo 13 al 18. Porque en esa sección el apóstol Pablo lleva a cabo una quinta sección de su tercera división de la carta. ¿Se recuerda cuál era la tercera división principal de este estudio que hicimos? Dijimos que básicamente podríamos dividir primera a los tesalonicenses en tres secciones. Uno, los saludos y los agradecimientos en el capítulo 1, del 1 al 3. Luego, la conversión de los tesalonicenses. Y luego, la última sección, la vida cristiana puesta en práctica de los tesalonicenses, que cubre los capítulos 2 hasta el capítulo 5. Entonces, estamos en esa tercera sección. Y esa tercera sección dijimos que la íbamos a dividir en 13 diferentes subsecciones, cada una de ellas donde Pablo empieza con la referencia hacia los hermanos. Porque dijimos que esta carta es más eclesiástica, o sea, dirigida a la iglesia con el propósito de entrenar, instruir a los hermanos en Cristo, a los creyentes. Entonces, en esta quinta sección que estamos viendo, acuérdese, vimos las tres primeras secciones ya, y esto es lo que decimos la comprensión correcta sobre la esperanza en la venida del Señor Jesucristo, que es esa quinta sección, o el inciso E que tiene usted ahí en su bosquejo. Entonces, versículo 13 al 18, eso es lo que vamos a ver en esta noche. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces dijimos que en esa sección, hermanos, Pablo trata con la comprensión que los tesalonicenses deberían de tener acerca de la esperanza de la venida del Señor. Ahora, sabemos por lo que dice la carta
ya los tesalonicenses tenían algunas nociones sobre este asunto. Ya Pablo se los había mencionado, se los había referido acerca de la venida del Señor. Pero el tema de los eventos de la venida del Señor es lo que tenía inquietado a algunos de los creyentes de Tesalónica. Específicamente tenían ciertas inquietudes qué pasaba con aquellos que morían antes de la venida del Señor y cómo sería su reunión con Él. Entonces, eso es lo que le preocupaba a Pablo, porque los tesalonicenses estaban un poco inquietos, estaban confundidos hasta cierto punto de cómo iba a venir esa segunda venida y qué es lo que realmente sucedía cuando el Señor venía por segunda ocasión aquí en esta tierra. Los tenía inquietados porque habían familiares que ya habían muerto. Y acuérdese, en el primer siglo de la iglesia, la mayoría de los creyentes, incluyendo a los apóstoles como Pablo, ellos creían que incluso el Señor vendría antes de que ellos murieran. Por eso Pablo dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿verdad? O sea, Pablo sentía que tal vez el Señor Jesucristo regresaría antes de que terminaran los 100 primeros años de la iglesia. Que no ha sido así, porque han pasado 2021 años, ¿verdad? Y no, el Señor no ha venido. Entonces, la preocupación que Pablo tenía sobre los tesalonicenses era porque los tesalonicenses tenían algunas inquietudes y algunas confusiones de su reunión con él y de lo que sucedía con aquellos que ya habían muerto, ¿verdad? Por eso Pablo comienza diciendo, por lo cual, hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, ¿verdad? Para que no os entristezcáis. Entonces, ahora, le dije la semana pasada o la última vez que nos reunimos hablando de esta sección es que el apóstol Pablo, primero lo que hace primero es aclarar dos puntos importantes. El primero es que sus tribulaciones no era que ellos se habían perdido el arrebatamiento, tal como dice el apóstol Pablo en los versículos 3 y 4, a fin de que nadie os inquiete. En el capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Entonces, el hecho de que ya había personas que habían muerto y las persecuciones que estaban sufriendo los tesalonicenses, ellos pensaban que ya la venida del Señor ya había ocurrido o ya estaba pronto a ocurrir, y ellos habían tenido creyentes y hermanos en Cristo y familiares que habían muerto y ellos no sabían qué iban a pasar. Pero les aclara un punto. Primero, sus tribulaciones no es que ya ustedes ya se perdieron la venida del Señor. Segunda aclaración que hace es que el arrebatamiento precede a la tribulación. O sea que los tesalonicenses tenían que entender que antes de que sucediera esa venida del Señor con juicio, ¿verdad?, a esta tierra, Él iba a venir por su iglesia en el rapto. Entonces, el arrebatamiento precede a la tribulación. Entonces, era importante que los tesalonicenses entendieran, como nosotros, hermanos, que cuando el Señor venga, antes de que Él llegue a este mundo y derrame su juicio contra este mundo y los lleve a juicio, ¿verdad?, y establezca su reino milenial, el Señor va a venir por su iglesia antes de eso. ¿Dónde? En el arrebatamiento. Y es por eso que Pablo le aclara estos dos puntos. Entonces, Pablo dedica esta sección a explicar a los creyentes de Tesalónica no solamente a dos cosas que ellos estaban ignorando, sino también dos preocupaciones que los tesalonicenses tenían. La primera era sacarlos de su ignorancia sobre este punto, tal como dice el versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Como que los tesalonicenses tenían cierto grado de ignorancia en qué sucedía. O sea, por ejemplo, ¿qué sucedería si yo muero hoy y todavía no ha venido el Señor? ¿Qué sucede conmigo? ¿Qué va a pasar? Y eso es parte de lo que Pablo les explica. No, miren, si usted se muere ahorita, antes de que venga el Señor, usted va a su presencia inmediatamente y usted está con Él
en el reino de los cielos. Pero cuando Él venga por su iglesia, aquellos que ya murieron como yo, vamos a ser resucitados primeramente. Y luego, si usted está vivo, usted y yo vamos a reunirnos allí en los aires, que es lo que le dice Pablo, ¿verdad? Más adelante. Entonces, primero quería sacarlos de su ignorancia sobre este punto. Y segundo, quería brindarles consuelo y ánimo para aquellos que ya partieron, como dice el versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Entonces iba a sacarlos de su ignorancia. Entonces, la ignorancia de los tesalonicenses, hermanos, sobre el arrebatamiento o el rapto, como se le conoce más que nada a esta doctrina o a este evento, les causaba cierto dolor a los tesalonicenses. Y Pablo explicó que ese suceso memorable para darles esperanza y consuelo. Recuerde, esa es la manera que termina esa sección, ¿verdad? Que dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que les menciona anteriormente a cómo iba a suceder este evento del rapto y cómo eso iba a traer esperanza y consuelo a la vida de los tesalonicenses, especialmente de aquellos que ya habían fallecido, por supuesto, y aquellos que pues tenían esperanza de que se reunirse con ellos. Entonces, les da esta sección para darles esperanza y consuelo y les da una explicación en 4 partes. ¿Ok? Estas son interesantes. Estos son los únicos detalles que Pablo va a dar sobre el arrebatamiento. Aunque hay otros pasajes en la Biblia que hablan sobre el arrebatamiento en el momento que el Señor venga por su iglesia y se la lleve al reino celestial y nos reunamos con Él en los aires. El apóstol Pablo quiere que se entienda bien cómo sucede esto. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el proceso que lleva al arrebatamiento de aquellos que están vivos y a la resurrección de aquellos que estén muertos en el momento que el Señor regrese? ¿Verdad? Entonces, les da una explicación en 4 partes. Les habla sobre el fundamento, sobre aquellos que van a participar en el arrebatamiento, los acontecimientos que van a suceder y la razón de por qué Pablo les está dando esta explicación a los tesalonicenses sobre el arrebatamiento. Entonces, vamos a ver sobre el fundamento. ¿En qué se basa el fundamento del arrebatamiento? ¿Cuál es la base de esa doctrina? ¿Cuál es la base de esa esperanza? Que Jesús, hermanos, va a venir por nosotros antes de que comiencen los 7 años de tribulación aquí. ¿Cuál es el fundamento de esa doctrina? ¿Cuál es el fundamento de esa enseñanza? Entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 14 y 15, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Entonces, lo primero que hace Pablo es darles el fundamento del arrebatamiento. Porque esta enseñanza que Pablo les está dando a los tesalonicenses, hermanos, no es bajo una especulación o bajo una especulación filosófica, ni mitológica, religiosa, ni una fábula, ¿verdad? De personas bien intencionadas como Pablo que quieren explicar un evento que hasta ese momento no se comprendía o ni se tenía realmente una doctrina bien establecida. Pablo es el primero que le entendió, Pablo es el primero que le enseña, por lo tanto Pablo quiere que esta enseñanza no se base en ninguna especulación. Usted sabe que cuánta gente ha dicho que ya el Señor va a regresar en cierto tiempo, en cierto día, en cierta fecha, en cierto año, que el Señor ya viene, y muchos se atreven a dar fechas, muchos se atreven a dar días, pero el Señor mismo dijo, ¿verdad? El día y la hora nadie lo sabe. Entonces, Pablo no quería que ni los tesalonicenses ni nosotros como creyentes entráramos en especulaciones, incluso de decir cómo el rapto va a ser. Él da algunos detalles, pero ninguno de ellos con el hecho de especular, ¿verdad? De especular. Entonces, más bien lo que Pablo hace es que
este evento glorioso del arrebatamiento, Pablo quiere que esté fundamentado en la verdad de la palabra de Dios, en lo que se sabía hasta ese momento de la revelación que Dios había dado sobre su venida. Acuérdese, el Señor Jesucristo habló mucho de su venida. Los evangelios están llenos de referencias donde Jesús dice que Él va a venir. Dio parábolas completas, varias parábolas específicamente hablando de que Él venía otra vez. Los apóstoles sabían de la venida inminente del Señor Jesucristo. Lo que no entendían era sobre este evento maravilloso del rapto. Ningún apóstol había entendido bien lo que significaba que el Señor venía, pero antes de venir y establecer su reino milenial, traer juicio a esta tierra por medio de las 7 sellos, de las 7 copas y los 7 candeleros. Antes de eso, Él iba a venir por su iglesia y llevar y liberar a su iglesia del juicio venidero. Y muchos no sabían cómo eso iba a suceder, cómo el Señor lo iba a llevar a cabo, cómo iba a poder librar a todos los creyentes de esa tribulación tal cual nunca se ha visto, dice el libro de Mateo, ni la habrá. Entonces, este evento maravilloso de el rapto tenía que estar fundamentado en la verdad, según la cual el Señor Jesucristo regresaría a reunir a los creyentes con Él. Y eso se basa en 3 pilares inmovibles. El fundamento del arrebatamiento se basa en 3 pilares inmovibles. Y Pablo los menciona ahí. El primero, el versículo 4, dice, porque si creemos que Jesús murió. Ese es el primer fundamento del arrebatamiento. La muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Si dice, si creemos que Jesús murió, entonces el rapto es posible. Es posible. Es posible. La conjugación sí no sugiere incertidumbre o duda, sino secuencia. Pablo dice, puesto que, o con la base en el hecho de que, si creemos que Jesús murió, ciertas cosas siguen lógicamente. O sea, si nosotros creemos que Jesús murió, entonces el rapto es algo que va a suceder. O sea, en eso está fundamentado la verdad de que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia. Porque Él vino y murió ¿por quién? Por su iglesia, por los creyentes. Entonces, esto es un resumen de toda la obra expiatoria de Cristo, hermanos. La muerte de Cristo es la manera de resumir todo lo que Cristo hizo en favor del creyente para liberarlo de la condenación, pero también de la tribulación, del juicio venidero. Entonces, Pablo no usa la palabra aquí que Jesús durmió. ¿Nota eso? Más adelante dice que sí, los creyentes durmieron, o los que duermen. Pero cuando se refiere a Pablo, Pablo no usa durmió, sino la forma literal de la muerte de Cristo, porque es ella la que provee la esperanza para aquellos que ya durmieron. Nota la diferencia. Cuando Pablo habla de la muerte de Cristo, no dice que Jesús durmió, dice que Jesús murió. Pero cuando habla de los que ya, creyentes que ya murieron, dice, pero no os preocupéis de aquellos que ya durmieron, hablando de su muerte, por supuesto. ¿Por qué es importante eso? Porque, hermanos, la muerte de Cristo fue la base fundamental de toda la esperanza que nosotros tenemos. No solo de la esperanza de la vida eterna, no es la esperanza del reino celestial, la esperanza de evitar el juicio y la condenación, sino la esperanza de que Él, antes que Él traiga su juicio a esta tierra, Él nos va a liberar. En eso se fundamenta el arrebatamiento. Ahora, esta esperanza tiene que ver con aquellos que obviamente que están vivos, y también para aquellos que estén muertos. No es la esperanza solamente para un grupo,
es la esperanza para todos, para los que están muertos como para los que están vivos. Pero es la muerte de Cristo. La muerte de Cristo fue la obra justificadora para el creyente. Miren lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:24. Por eso, el primer fundamento del arrebatamiento, hermanos, es la muerte de Cristo. Miren lo que dice 1 de Pedro 2:24, hermano Irineo, si lo puede leer para nosotros. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Muy bien. Quien llevó él se refiere a nuestro Señor Jesucristo, por supuesto. Dice, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Su muerte, hermanos, transformó la muerte de los creyentes en un sueño. La muerte de Cristo transformó nuestra muerte en un sueño. ¿Por qué? Porque es algo que va a pasar, hermano. Nosotros no morimos en sí. Nosotros solo nos vamos a dormir un ratito para luego el Señor despertarnos, ¿verdad? Para luego el Señor despertarnos de ese sueño temporal. ¿Sí? Las personas no mueren, hermano, solo se van a dormir un ratito, porque el sueño es un símbolo de la muerte, ¿verdad? Pero para nosotros, hermanos, es un sueño. Entonces, la muerte de Cristo es el primer fundamento del arrebatamiento. Segundo, dice que si nosotros creemos que Jesús murió, ¿y qué dice? Y resucitó. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, la resurrección de Cristo prueba que él conquistó el pecado, la muerte, y se hizo la fuente de la vida de resurrección para todos los cristianos. Tal como dice Romanos 4:25. Note lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 4:25. Romanos 4:25, si lo buscan, hermano Alex, si lo puede leer, por favor. Miren lo que dice Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muy bien. El cual, dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice, como Cristo murió y resucitó, entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que Jesús murió, pero también resucitó. Dice, bueno, así como Jesús, esa frase así es como, así como Jesús murió y resucitó, así que, sí, pero así que, así también nos va a pasar. Por eso dice Pablo, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Acuérdense, los tesalonicenses estaban preocupados porque dice, ¿qué va a pasar con mi familiar? ¿Qué va a pasar con mi hermano Eddie? ¿Se murió? ¿Qué va a pasar con él? Dice Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá él. O sea, así también Dios va a resucitar al hermano Eddie y lo va a reunir con ¿quién? Con el Señor y con nosotros. Por eso dice Pablo, así también. Entonces, la resurrección de Cristo es otra base fundamental del arrebatamiento. La frase también enlaza la resurrección de los creyentes inextricablemente con la resurrección de Cristo, tal como lo dijo el propio Señor Jesucristo en Juan 14:19. ¿Se acuerdan qué dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:19? Me suena, dice el hermano Alex. Mire lo que dice Juan, el Señor Jesucristo, capítulo 14, versículo 19. Hermano Eddie, fuerte, desde allá, desde los rincones del santuario. Juan 14:19.
es un versículo que deberíamos de subrayar, hermano, porque nos da esperanza. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Sí? Nosotros viviremos. O sea, que si el Señor no viene en el tiempo que estamos vivos y llegamos a morir, el apóstol Pablo dice, si Jesús murió y resucitó, no te preocupes, porque igual el Señor te va a levantar, ¿verdad? Si estás vivo, te va a arrebatar. Si estás muerto, te va a resucitar. Así también dice, tal como lo hizo con el Señor, así también. Y el Señor aquí dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque el mismo poder que se usó para resucitar al Señor Jesucristo es el mismo poder que Dios va a usar, hermanos, para resucitarnos a nosotros. Y por eso no debemos de tener tristeza ni desconsuelo cuando muere un creyente, especialmente si es un familiar nuestro, como en el caso de mis hermanos. Esa es mi esperanza, hermano, volver a ver a mis hermanos. Qué bendición. Por supuesto, ya Pablo había enseñado esta verdad fundamental a los corintios sobre el hecho de que si Cristo murió y resucitó, también nos resucitará también con él. En 1 Corintios 6:14, mire lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 6:14. Hermana Mayra, si no los lee, 1 Corintios 6:14. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Esto es esperanza pura, hermano. Dice, y Dios que levantó al Señor Jesús, dice, también, así como dice Pablo aquí, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron. Y Pablo dice, y también a nosotros nos levantará con su poder. Hermano, esto es algo muy importante porque a veces pasamos por la vida pensando que ya no hay nada, cuando nosotros deberíamos de estar con la misma mentalidad de Pablo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo. ¿Por qué? Porque si Él regresa, me lleva a su presencia en el rapto. Como dije, si usted está vivo, lo va a arrebatar. Si usted está muerto, lo va a resucitar, lo va a levantar. Entonces, para aliviar aún más sus temores, Pablo aseguró que los creyentes, dice que traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. O sea, a reunirlos. La promesa de Jesús de reunir a su iglesia, hermanos vivos y muertos, era alentadora para los tesalonicenses. Esto deja en un lugar apropiado, hermanos, la promesa maravillosa de nuestro Señor Jesús en Juan 14, 1-3, que es otro pasaje que enforza la realidad de nuestra esperanza, ya sea que estemos vivos o que estemos muertos durante el arrebatamiento. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor en Juan 14:1, ¿verdad? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué dice? Estéis. Ese es el fundamento del arrebatamiento, hermanos. La muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Porque eso es lo que Dios prometió en Cristo Jesús. Su muerte nos iba a dar vida. Su resurrección nos iba a dar esperanza, hermanos. Esperanza, dice, y vendré otra vez. ¿De qué venida se está refiriendo el Señor cuando dice, y vendré otra vez? De esta que Pablo está hablando, de la segunda venida. Pero recuerden, su segunda venida viene en dos eventos. No son dos venidas, son dos eventos. El primero en el rapto. Si estamos vivos, dice Pablo, nos vamos con Él, nos arrebata. Pero si estamos muertos, nos resucita. Por último, termina reafirmando que esta enseñanza es, como dice allí,
una revelación de Cristo. Ese es el tercer fundamento del arrebatamiento. Primero es la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y ahora la revelación de Cristo. Dice en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Lo que quiere decir, hermanos, es que la enseñanza de Pablo sobre el arrebatamiento no era de su propia especulación, sino una revelación directa de Dios. La frase os decimos estas palabras del Señor tiene el tono de autoridad de un escritor inspirado que revela lo que Dios le ha mostrado. Como dije, Pablo fue el primero quizá que entendió este evento del rapto. Los otros apóstoles no lo habían entendido. Fue a él quien Dios le dio el privilegio de entender que antes que el Señor Jesucristo viniera por segunda vez aquí a la tierra para establecer su reino milenial y hacer juicio a este mundo a través de los sellos, las trompetas y las copas que menciona Apocalipsis capítulo 5 o 6 hasta el capítulo 19, ¿verdad? Antes de eso el Señor iba a venir por su iglesia y se la iba a llevar. Y cualquiera hubiera dicho, pero ¿qué de mi hermano que murió hace 20 años? No te preocupes, él va a resucitar primero y luego tú vas a ser arrebatado. Y haz de cuenta que el Señor va a hacer aquí resucito a Gustavo y aquí me llevo a Manuel y nos reunimos con él en el aire, dice Pablo. Pero esto es lo que nos dijo el Señor, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Entonces era una revelación que venía directamente del Señor. La enseñanza entonces de Pablo sobre el arrebatamiento era una revelación nueva dada por Dios, quizá a través de un profeta, pero más probablemente a Pablo directamente. A Pablo directamente. Acuérdense que el Señor se le reveló a Pablo de una manera directa. Por eso él tenía autoridad de apóstol. Porque los apóstoles solamente podían ser si habían 3 requisitos. Número 1, que habían visto de manera física ver resucitar al Señor Jesucristo. Segundo, que el Señor Jesucristo los hubiera llamado directamente. ¿Ok? Directamente. Y tercero, que ellos hubieran sido parte del ministerio terrenal de Jesús. Pero Pablo no tenía ninguna de esas. Pablo nunca vio al Señor Jesucristo personalmente. Pablo nunca había visto la resurrección de Jesús personalmente. Ni había sido parte de los 12 que ministraron con Jesús. Pero ¿cómo es que él llegó a ser apóstol? Porque el Señor Jesucristo se le reveló a él específicamente, directamente, y lo hizo parte de su ministerio. Lo llamó a él directamente. Entonces el arrebatamiento no se apoya en el fundamento endeble de la especulación teológica caprichosa, hermanos, sino en el fundamento sólido de la muerte, resurrección y la revelación de Jesucristo. Lo que Pablo está enseñando sobre el arrebatamiento no era un invento suyo, era una revelación que dice de la palabra del Señor. Entonces, esa es la primera explicación, el fundamento del arrebatamiento, que está basado en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo y en la revelación de Cristo. La segunda parte de la explicación de Pablo sobre el arrebatamiento a los tesalonicenses fue que aquellos que participaran en el arrebatamiento, o sea, los participantes del arrebatamiento, versículo 15, la segunda parte. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, dice el versículo 15 al comienzo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces Pablo menciona 2 grupos de personas que participarán en el arrebatamiento. Pablo usa el pronombre nosotros porque también tenía la esperanza que el arrebatamiento sucedería, como dije, mientras él estaba vivo. Entonces, acuérdense, le dije yo, en el arrebatamiento hay 2 grupos. ¿Quiénes son esos 2 grupos? A ver si están poniendo atención. ¿Quiénes son esos 2 grupos que van a estar en el arrebatamiento? Los que ya están durmiendo y los que están... Exactamente. O sea, los vivos y los muertos. Hermano, me encanta que le agarren la onda porque no está nada fácil, de todas maneras. Por eso Pablo dice, y nosotros que vivimos, que habremos quedado a la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, menciona a los que ya están durmiendo y a los que están vivos. Esos 2 grupos, hermanos, van a participar en el arrebatamiento.
Mi hermano Gustavo va a participar en el arrebatamiento, aunque él ya murió hace 5, 6, 7 años. Yo voy a participar en el arrebatamiento si el Señor Jesucristo viniera en este justo momento. Porque acuérdense, la preocupación de los tesalonicenses era, ¿y qué de mi familiar? Por eso dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que durmieron, para que no os entristezcáis. No, hermanos, yo tengo la esperanza de ver a mis 2 hermanos con el Señor, juntos ahí, para alabarlo y glorificarlo. Ahora, sabemos que Jesús nunca dio un tiempo específico de su venida, hermano. Por lo tanto, es de esperarse que muchos creyentes del primer siglo creían que podía suceder en el tiempo que ellos estuvieran vivos. Por eso Pablo dice, sí, es verdad, en el arrebatamiento van a haber 2 grupos de personas, los que están muertos y también los que están vivos. Pero lo que quiso Pablo hacer, hermanos, es evitar 2 errores usuales sobre el regreso de Cristo. Uno, que ni especuló sobre las fechas, ni se alejó del regreso de Cristo a un futuro distante y nubloso. La idea de que muchos del primer siglo, como Pablo, esperaban el regreso del Señor, aun cuando estuvieran en vida, era algo normal, hermano. El mismo apóstol Pablo pensaba que él iba a estar vivo cuando el Señor Jesucristo viniera. Por eso dice, y que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Es la misma esperanza que él tenía cuando le escribe a los Corintios. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, miren lo que dice. Hermana Shomar, 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Note la manera tan personal que Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Como que Pablo está diciendo, cuando el Señor venga, o sea, yo voy a estar vivo. Y no todos vamos a dormir, no todos, pero todos vamos a ser transformados. Dice, y nosotros seremos transformados. Entonces, Pablo se sentía como que el Señor iba a regresar antes de que él muriera. Él tenía esa esperanza. No estaba diciendo, ya va a venir mañana. Pero tampoco quería poner el regreso del Señor para los creyentes como en un futuro, híjole, tan distante. Porque muchas veces se iban a desanimar. Por eso es que para muchos creyentes es un desánimo que el Señor, pasan los años, pasan los siglos y no viene. Y uno dice, pues ¿cuándo, Señor? Pues ahorita es un momento propicio, está Biden de presidente, vámonos, Señor, ¿para qué nos quedamos aquí en Estados Unidos? No. Pero Pablo decía, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, bueno, y si nos vamos con el Señor, pues ni modo. Y Pablo era consciente que podía suceder la venida del Señor, o sea, el rapto, aun cuando estaba vivo, pero también él era consciente que a lo mejor iba a morir. Entonces, él se puso en las dos situaciones. Miren lo que dice ahí mismo en 1 Corintios 6:14. Entonces, Pablo también era consciente que podía morir antes que el Señor regresara. Por lo tanto, incluyó la bendita verdad que también aquellos que ya habían fallecido, durmieron, serían parte de este evento maravilloso. 1 Corintios 6:14. ¿Qué dice? Y Dios que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. Ok, aquí ya Pablo se está viendo como muerto. Dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Y allí en el versículo 15 de 1 Tesalonicenses dice, nosotros no precederemos a los que durmieron. O sea, el apóstol Pablo tranquilizó a los tesalonicenses diciéndoles que quienes habían muerto entre ellos no se perderían en el arrebatamiento, que también incluiría a los que durmieron, mas aún los vivos no precederían a los muertos. O sea, les dio incluso más esperanza todavía. Mira, dice, si tu familiar ya murió, al contrario, alégrate, porque ellos van a ser los primeros que el Señor Jesucristo va a levantar.
Dice, nosotros no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a adelantar. Cuando el Señor Jesucristo venga en las nubes, a los primeros que va a levantar no son a los vivos, son a los muertos. Por eso Pablo dice, no precederemos a los que ya durmieron. Preceder quiere decir que no nos vamos a adelantar. Entonces, ¿quiénes van a resucitar primero? ¿Quiénes van a irse en el arrebatamiento primero? Los que están muertos. Y luego nosotros, dice Pablo, los que hayamos quedado. Ahora, ¿qué lapso de tiempo hay entre uno y otro? Es irrelevante, hermano, es irrelevante. Lo que sí es seguro es que va a llevarse a los dos grupos, a los buenos, a los muertos y a los vivos. Entonces, podríamos concluir que todos los cristianos, hermanos, participarán del arrebatamiento. Los que estemos vivos si el Señor regresa en nuestro tiempo, y aquellos que ya se nos adelantaron en su partida con el Señor. Entonces, esa es la segunda explicación que Pablo da sobre el arrebatamiento. La primera explicación fue ¿qué? Ahí lo tiene su bosquejo. El fundamento del arrebatamiento fue la muerte, la resurrección y la revelación de Cristo. Segundo, ahora les explica ¿qué? ¿Quiénes van a participar en el arrebatamiento? ¿Quiénes van a participar, hermano Eli? ¿Quiénes van a participar en el arrebatamiento? Yo. ¿Usted? ¿Yo? ¿O los que ya hayan muerto en el Señor Jesucristo? Los creyentes en Cristo. ¿Ok? O sea, los vivos y los muertos. Creyentes, ¿ok? Por supuesto, no estoy diciendo que todos los muertos y todos los vivos. No, todos los vivos que hayan creído en el Señor y todos los muertos que hayan muerto en el Señor. O sea, habiendo creído en el Señor. La tercera explicación que Pablo da sobre el arrebatamiento para consolar y dar esperanza a los tesalonicenses fue los acontecimientos del arrebatamiento. Versículo 16 y 17, note lo que dice. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, habiendo tranquilizado a los creyentes que la partida de sus seres queridos no significaba que ellos se perderían en el arrebatamiento, Pablo dio una descripción paso a paso de dicho arrebatamiento. ¿Cómo iba a suceder? Primero, el Señor mismo iba a regresar por su iglesia. Él no iba a mandar a los ángeles. ¿Ok? El Señor mismo. Ese es un argumento que se ha usado muy fuerte, hermanos, en favor de que el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Porque cuando el Señor Jesucristo venga a hacer juicio aquí en la tierra, sí va a salvar a algunos durante la tribulación, pero ya su iglesia no va a estar aquí. Y un fuerte argumento es que cuando dice él que va a salvar a los escogidos durante la tribulación, él no lo hace personalmente, él manda a los ángeles. En el arrebatamiento, el Señor mismo dice, o sea, él personalmente va a venir por su iglesia en el arrebatamiento. No va a mandar ángeles a resucitar a los muertos, no va a mandar ángeles a levantar a los creyentes. El Señor mismo, dice Pablo. O sea, no enviará ángeles a hacerlo, en contraste con la reunión de los elegidos que ocurrirá en su segunda venida. Ahora, no estamos hablando de tres venidas, ¿ok? Estamos hablando de la segunda venida, que primero tiene como evento el rapto. A eso nos referimos cuando decimos que no en su segunda venida. La segunda venida en sí se refiere cuando Cristo viene personalmente, físicamente, visiblemente a esta tierra y baja de las nubes de una manera. Imaginen qué increíble va a ser, hermano, cuando el Señor Jesucristo baje de las nubes en caballos blancos, dice, y todo el ejército de los cielos siguiéndole, su iglesia viniendo con él, o sea, nosotros. Pero antes ya nos llevó. Entonces, ese es el primer acontecimiento. El Señor regresa personalmente por su iglesia. Segundo, dice que Jesús descenderá del cielo, desde donde ha estado desde su ascensión. Esa era la esperanza que Pablo ya les había enseñado a los tesalonicenses. Miren lo que dice el versículo 10. ¿Ok? ¿De dónde va a bajar el Señor? Del cielo, hermanos. En el arrebatamiento va a venir del cielo.
Como dice el versículo 10 del capítulo 1, hermano. Y esperar, ¿de dónde? De los cielos a su Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, ¿de qué dice? De la ira venidera, ¿sí? Por eso él, antes de que venga, ¿cuál es la ira venidera? juicio. Los 7 años de tribulación, el juicio. El juicio que es descrito, otra vez recuerde, por el apóstol Juan en Apocalipsis por medio de los sellos, las copas y las trompetas. Juicio terrible que va a venir aquí, porque va a ser la ira de Dios descargada sobre esta humanidad por haber rechazado a su Hijo Jesucristo. Dice, pero nosotros esperamos de los cielos al Señor, dice, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos librará, ¿de qué dice? De la ira venidera. Recordemos, Jesús ascendió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de Dios, donde está intercediendo por nosotros, hermanos. Pero un día su palabra dice que Él regresará de ese mismo lugar por nosotros. Tal como lo dijo el evangelista Lucas en Hechos capítulo 1. ¿Se recuerda lo que dice Lucas? Lucas capítulo 1, en el versículo 10. Mire lo que dice. Perdón, Hechos. Sí, tiene razón, hermano, perdón. Hechos capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 10. Esto es... Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron 2 hombres en vestiduras blancas. Y 11 también. Que le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Muy bien. ¿De dónde vendrá el Señor? Del cielo. Entonces, ese es el segundo acontecimiento. Primero dice, el Señor mismo personalmente viene por su iglesia. ¿De dónde viene? De el cielo. No viene de ninguna otra parte, hermano, para que no ande uno ahí que va a venir allí por San Francisco, o como los mormones que dicen que va a venir por aquí, por América. No, el Señor no se va a aparecer aquí en la tierra, hermano. Se va a venir desde el cielo, desde las nubes, dice Pablo. Tercero, cuando Jesús descienda del cielo, dice, lo hará con voz de mando. Que lusma, que es la palabra mando, ahí tiene un timbre militar, como cuando el comandante llama a sus tropas a formar fila. O sea, va a venir con, ¿qué? Con voz de mando, con autoridad, hermano. Con autoridad, con poder. Entonces los santos muertos en sus cuerpos resucitados se reunirán con los creyentes arrebatados vivos para formar las filas del Señor, tal como el Señor mismo lo declaró en Juan 5:25. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué tendría que venir el Señor con voz de autoridad, hermano? Con voz de mando, dice. La palabra mando, que lusma en el griego, es voz de autoridad, voz de aquel que llama a alguien a la guerra, a formar filas en el ejército. ¿Por qué tendría que venir con voz de autoridad? Porque va a resucitar a los muertos, hermano. Y para eso hay que tener autoridad, hermano. Y esa es la promesa que hizo el Señor. En Juan 5:25 el Señor dice esto: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos, ¿qué dice? Fíjese bien, hermano, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué dice? Vivirán. El Señor va a regresar con poder, hermano, con esa misma voz de autoridad que dijo: ¡Lázaro! ¿Qué dijo? ¡Ven fuera! Esa es la idea de cuando dice aquí Pablo, dice, cuando Jesús descienda, lo hará con voz de mando, con autoridad, hermano, con poder. Cuarto, dice, y con voz de arcángel. Con voz de arcángel. Aquí no hay un artículo definido para definir o para referirse a este arcángel. Literalmente se puede traducir esa frase en un arcángel, con voz de un arcángel.
Porque no se sabe a qué arcángel se menciona. El único arcángel que se menciona por nombre se encuentra en Judas capítulo 9. El arcángel que Miguel, aquel que luchó por el cuerpo de Moisés, dice la Biblia en Judas versículo 1, en el capítulo 1, porque solamente tiene un capítulo, ¿verdad? Fuera de ese no se menciona ningún otro arcángel. Ahora, según la traducción, la tradición judía, había 7 diferentes arcángeles. Pero la Biblia solo menciona uno, el arcángel Miguel. El arcángel Miguel. Entonces, aquí cuando dice que el Señor descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel, no sabemos a qué arcángel se refiere. Podría ser Miguel, pero no se sabe porque no hay un artículo definido para definir a Miguel aquí. Así que es posible saber, no es posible saber quién es o a quién se refiere. Como sea, simplemente lo que quiere decir el apóstol Pablo es de que va a haber alguien también con esa misma autoridad que el Señor Jesucristo, que va a venir obviamente a arrebatar a su iglesia, ya sea que sea Miguel el arcángel o no. Son solamente formas en las cuales el apóstol Pablo está diciendo cómo se van a dar los acontecimientos. No está dando detalles totales, pero sí está diciendo esto va a suceder primero. Jesús va a venir personalmente, va a venir del cielo, va a venir con voz de mando, va a venir con voz de arcángel. Y quinto, miren lo que dice: a la orden del Señor y la voz de arcángel se añadirá el sonido de, ¿qué dice? ¿Con voz de qué? Trompeta. Con voz de trompeta. Usted sabe que las trompetas en el Antiguo Testamento tenían varios usos. A veces eran para alertar al pueblo del enemigo que venía, a veces para anunciar la llegada de un rey que venía a la ciudad, a veces para hacer un anuncio oficial, a veces para alistar al ejército. O sea, tenía varios usos. Aquí dice que el Señor iba a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice. Entonces, las trompetas del arrebatamiento no tienen relación con Apocalipsis capítulo 8. Recuérdense que van a haber juicios que van a ser distinguidos por 7 trompetas, que van a ser 7 diferentes juicios. Pero acuérdese, en el arrebatamiento, el sonido de la trompeta posiblemente se refiera a que el Señor va a estar listo para llamar a sus escogidos, a su iglesia, alistarse, hermanos, para regresar a esta tierra y reinar con Él por 1000 años. Tal como lo dice Pablo en 1 Corintios 15, 52, el pasaje que nos leyó la hermana Shomara, ¿verdad? Si usted se recuerda, 1 Corintios 15, 52, miren lo que dice, otra vez solamente para retomar eso, dice. En el versículo 51 dice: y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, ¿qué dice? Trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, esta trompeta que menciona Pablo aquí simplemente está dando la indicación de que va a ser una orden del Señor y que se va a escuchar para su iglesia. Sexto, dice allí Pablo que el otro acontecimiento que va a suceder en el rapto es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese es el orden, ¿verdad? Explica Pablo que el orden de los acontecimientos es que el Señor viene personalmente, viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y lo que sucede enseguida de eso es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, como ya habíamos dicho, hermano, los muertos en Cristo no serán inferiores a los que están vivos. Por el contrario, dice que ellos van a ser los primeros en resucitar en el arrebatamiento. Son los primeros que se van a ir con el Señor. Van a resucitar con sus cuerpos glorificados, se unirán a sus espíritus para hacerlos a la imagen de Cristo. Ese va a ser un detalle importante recordar, hermano. Cuando el Señor Jesucristo levante a aquellos que ya durmieron,
va, hermanos, de una manera inexplicable transformar eso que ya se volvió polvo, que ya se volvió ceniza, y va a formar un nuevo cuerpo de ese residuo, hermano. De eso que está en el sepulcro, los restos que haya en el sepulcro, que será quizá puro polvo, ¿verdad? Dice que eso, el Señor nuevamente va a formar un nuevo cuerpo, un cuerpo glorificado, para hacerlo semejante al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la promesa que tenemos. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 13, hermano. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice. En el versículo 2 dice el apóstol Pablo, Primera de Juan 1, 3. Pero leamos el 2 para tener el contexto. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que somos en el presente. Por la gracia de Dios somos hijos de Dios. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, lo que realmente vamos a hacer por la eternidad. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cuándo se va a manifestar, hermano? ¿Cuándo el Señor se va a manifestar? En su segunda venida. Dice, ¿qué dice? Seremos, ¿qué dice? Semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Vamos a resucitar con un cuerpo de igual de glorificado como el del Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Entonces, los muertos de Cristo resucitarán primero. Entonces, quienes estuvieron en vida en Cristo también lo estarán en muerte. La muerte no puede separar a los creyentes de Dios, tal como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:38, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, desnudez, peligro, espada o muerte? Nada, hermanos. Séptimo y por último, ¿qué otro acontecimiento se va a dar en el rapto? Los creyentes que estén vivos, dice, los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con los santos muertos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Entonces, lo último que va a suceder es que ya el Señor Jesucristo resucitó a los muertos, ahora se lleva a los que están vivos. Eso es lo que va a suceder en el rapto. El Señor viene en las nubes, viene personalmente, con voz de mando, con voz de arcángel, y dice, con trompeta de Dios, resucita a los muertos, y luego a los que están vivos se los lleva para unirlos en el aire, dice, y así estar con Él para siempre, dice. La palabra arrebatados, que es la palabra harpazo en griego, se refiere a un acto violento, irresistible, fuerte. Es una succión que va a suceder. Por eso dice Pablo que va a ser en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Tal como se dice de Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo en 2 de Corintios 12:2, perdón. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, dice Pablo, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ese es el evento que Pablo está mencionando. Cuando los creyentes vivos sean arrebatados, serán transformados y se verán sus cuerpos glorificados, tal como dice Filipenses 3:21. Lea ese versículo, hermano Irineo, porque ese versículo es tremendo, hermanos, en el sentido de lo que el Señor va a hacer con nosotros. 3:21. Ok, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pudo también sujetar a sí mismo todas las cosas. El cual transformará el cuerpo de la humillación. Y el mío es bien humillante, hermano. Chaparro, feo, gordo, moreno, narizón, ojón. No, hermano, es una humillación el cuerpo de uno. Digo, comparado al glorioso cuerpo que el Señor nos da. Yo no sé qué color de tez vamos a tener de ahí de piel, hermano. Eso es especulación nada más. No sé qué altura vamos a tener, pero créanme, van a ser cuerpos perfectos, porque van a ser cuerpos glorificados y eternos. Eternos.
Sabemos que el arrebatamiento, hermanos, es un evento instantáneo. Que Pablo dice que será en un abrir y cerrar de ojos, tal como lo dice en 1 Corintios 15, 52. Entonces, el tiempo del arrebatamiento no puede confundirse con el día del Señor, tal como lo sugieren otros pasajes, hermano. Es muy importante que en el arrebatamiento no se menciona ningún juicio, mientras que en su segunda venida Jesús traerá juicio. Entonces, Pablo quiere que los tesalonicenses queden bien instruidos. Y me imagino que eso es lo que usted ahora queda. Cuando le preguntan, ¿y qué es el arrebatamiento, hermano Alex? ¿Qué le va a decir usted? Va a ser un secuestro, pues, un levantamiento que nos va a dar el Señor Jesucristo, una brisa. Va a ser, escuche bien, esto es la respuesta que tú dices, va a ser en el día que el Señor Jesucristo venga por su iglesia para llevársela a su reino y sacarlos de la tribulación, de la ira que Él va a traer sobre este mundo. ¿Quiénes van a ser esos? Aquellos que hayan muerto en el Señor y aquellos que quedemos vivos durante ese momento. Ese es el arrebatamiento. ¿Y quiénes se van en el arrebatamiento primero? Los muertos. ¿Y quiénes después? Los vivos. ¿Verdad? ¿Cómo lo va a hacer el Señor? Él personalmente va a venir, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Va a resucitar a los muertos, les va a dar cuerpos glorificados, y luego a nosotros, dice Pablo, que estemos vivos, seremos transformados. O sea, allí, en un punto, hermanos, de nuestro arrebatamiento, ¡pum!, de pronto el cuerpo es transformado en un abrir y cerrar de ojo, dice Pablo. Entonces, no confundamos la venida del Señor con el arrebatamiento. La venida del Señor es el día de ira, el día de juicio. Sí es cierto que el Señor va a salvar a sus escogidos, pero va a ser en una situación completamente distinta que lo que le ha prometido a su iglesia. A su iglesia la va a librar de la ira venidera. Por último, la última explicación de la descripción del arrebatamiento, Pablo dice que es la razón de la enseñanza del arrebatamiento. ¿Por qué Pablo quiso enseñar sobre esto? Dice el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El beneficio de entender el arrebatamiento no es para llenar lagunas del conocimiento escatológico de cada uno, sino la meta de Pablo cuando enseña el arrebatamiento a los tesalonicenses era alentarlos. Por eso dice Pablo, por lo tanto, esto sugiere que como ahora ya sabemos que los muertos y los vivos van a estar en el arrebatamiento, que tienen la misma esperanza, la misma seguridad de unión eterna con Cristo, por tanto Pablo dice, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto nos debe de servir de aliento, hermano. No tenga miedo a la muerte. Que usted en el día que el Señor regrese va a ser el primero que se va a ir con el Señor. O sea, va a ser el primero en resucitar, el primero en obtener su cuerpo glorificado. Si se muere ahorita, usted se va a la presencia del Señor en alma. Pero en el arrebatamiento, usted va a ser el primero en ser transformado con ese cuerpo glorificado y unirse con el Señor. Y si usted está vivo, ¡qué maravillosa bendición! Y Pablo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por lo tanto, no había necesidad de que los tesalonicenses se lamentaran o se afligieran por los otros creyentes que habían muerto. No sorprende que Pablo llame al regreso de Cristo la esperanza bienaventurada, tal como se lo dice a Tito en el capítulo 2, versículo 13. Mire lo que dice Tito 2:13 para finalizar. Tito 2:13. Aguardando, ¿qué dice? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, dice. ¿Qué quiere decir? Esperándola. Esperándola, hermano. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. Esta enseñanza es
Y ahora vamos a comenzar el capítulo 5, que ya Pablo da algunos detalles, ahora sí, de lo que es la segunda venida inminente, pero ahora con asuntos que van a suceder aquí en la tierra. O sea, no solamente les explica el arrebatamiento, sino les explica también parte de lo que va a significar la segunda venida de Cristo aquí en la tierra. Amén. Pero por lo pronto, hermanos, manténgase en esa esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y no tengan temor. No os entristezcáis, dice Pablo, como aquellos que no tienen esperanza. Ellos no tienen esperanza. ¿Por qué? Porque nunca pusieron su fe en la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso dice Pablo, si nosotros creemos, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Y si no ha dormido, lo va a levantar. Lo va a levantar. Amén. Démosle gracias al Señor, hermano, por su palabra. Padre, muchas gracias, Señor, por darnos tanta esperanza, Señor. Tanta esperanza, Padre. No hay razón, Señor, para temer al futuro. No hay razón para lamentarnos y entristecernos por aquellos hermanos o por aquellos familiares, Señor, que han partido a tu presencia. Porque un día, Señor, tú vas a levantarlos de esa tumba. Vas a darles cuerpos glorificados, Señor, y a nosotros que vivimos, si es que tenemos esa bienaventurada esperanza, Señor, tú nos transformarás de la misma manera. Gracias, Señor, porque fue tu sacrificio, tu muerte y tu resurrección son la base fundamental de este acontecimiento maravilloso. Y porque nos has hecho partícipes de ello por tu gracia. Ayúdanos, Padre, a alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Y que tú recibas, Señor, toda la honra y toda la gloria que tú mereces. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.